La sangre goteaba del cabello enredado de la agente sobre el asfalto mojado. Cole Michei presionó un paño contra la herida de su frente. Sus manos de obrero temblaban, pero cada movimiento era preciso. Respira con calma, susurró, comprobando el débil pulso en su muñeca. La placa de policía brillaba bajo la luz de la farola, pero algo andaba mal. No había patrulla, ni llamadas de refuerzos por radio, solo ella y el vehículo volcado. La agente abrió de repente los ojos de par en par, mirándolo fijamente con terror. No por el dolor, sino por el hecho de que la había encontrado. No deberías estar aquí, susurró con los labios ensangrentados. Cole bajó la mirada hacia sus manos, que sostenían algo que se le había caído del bolsillo de la chaqueta. 12 horas antes, Cole Michei había estado lidiando con una decisión que parecía imposible para cualquier padre. La mesa de la cocina de su pequeño apartamento estaba cubierta de facturas que habían pasado del blanco al amarillo y al rosa, cada color representando un nivel de urgencia que su sueldo de Riverside Construcción no podía igualar. El aviso de alquiler tenía fecha de hacía 3 días, y su hijo Jaime, de 7 años, volvería de la escuela en 2 horas, esperando la cena y ayuda con las tareas, y la normalidad que a Cole le costaba proporcionar. Sacó la fotografía de su cartera, arrugada y descolorida por años de Lisa le devolvió la sonrisa desde el día de su boda, con la mano apoyada en su apenas visible barriguita de embarazo. Había fallecido cuando Jaime tenía 6 meses, dejando a Cole lidiando con la monoparentalidad sin manual ni red de seguridad. Las facturas médicas de su tratamiento contra el cáncer habían consumido sus ahorros, y el seguro de vida apenas había cubierto los gastos funerarios. Cole se había formado como paramédico antes de que Lisa enfermara, trabajando en ambulancias y rotaciones en urgencias, con la dedicación que emanaba del deseo genuino de salvar vidas. Pero cuando le diagnosticaron, se cambió a la construcción por un horario más estable y un mejor sueldo, diciéndose a sí mismo que era temporal. Eso fue hace 6 años y medio, y la solución temporal se había convertido en una trampa permanente. Su certificación médica había caducado, sus habilidades se habían oxidado y las facturas seguían llegando con regularidad mecánica. El sonido de la llave de Jaime en la cerradura devolvió a Cole al presente. Su hijo irrumpió por la puerta con la energía que solo los niños poseen después de pasar 8 horas en sillas del aula. Su mochila cayó al suelo con un golpe sordo que sugería que contenía todo lo que poseía. Papá. La señora Peterson dice que la semana que viene celebraremos un día de las profesiones y quiero contarles a todos cómo se salva a la gente. El entusiasmo de Jaime era contagioso. Su rostro brillaba con el tipo de orgullo que hacía que a Cole se le oprimiera el pecho con emociones contradictorias. Amigo, ya no salvo gente. Ahora construyo cosas. ¿Recuerdas? Hablamos de esto. Cole intentó mantener la voz serena, pero la decepción en sus propias palabras era difícil de disimular. La expresión de Jaime se tornó seria, como la de los niños cuando procesan información que no les resulta del todo comprensible. Pero aún sabes cómo salvar a la gente, ¿verdad? Como si alguien saliera herido, supongo. Pero ese ya no es mi trabajo. Cole le revolvió el pelo a su hijo y lo condujo a la cocina. ¿Qué tal si nos centramos en tu tarea mientras preparo la cena? La rutina nocturna era familiar y reconfortante por su previsibilidad. Jaime trabajaba en problemas de matemáticas mientras Cole calentaba las sobras de espagueti. Ambos echaban miradas furtivas al pequeño televisor que les proporcionaba ruido de fondo y los distraía del peso de las facturas sin pagar y el futuro incierto. Después de cenar, jugaron a un juego de mesa que Jaime había recibido por Navidad. Las piezas estaban un poco desgastadas, pero seguían funcionando como la mayoría de sus posesiones. Fue durante su juego que ocurrió el accidente a solo 6 manzanas de su edificio de apartamentos. Cole oyó primero las sirenas, luego el helicóptero que indicaba que alguien estaba en serios problemas. Jaime pegó la cara a la ventana, observando cómo las luces de emergencia teñían el cielo nocturno con patrones alternados de rojo y azul. Alguien necesita ayuda,
observó Jaime con el tono práctico que usaba para decir verdades obvias. Cole sintió la llamada familiar, el instinto que lo había impulsado durante años de formación médica y respuesta a emergencias, pero permaneció en su silla, concentrado en el juego de mesa y diciéndose a sí mismo que otras personas estaban manejando la crisis que se desarrollaba en la oscuridad más allá de su ventana. 20 minutos después, cuando Cole caminaba hacia la tienda de la esquina a comprar leche, se encontró en el lugar del accidente. El sedán volcado estaba envuelto en un poste de teléfono, el vapor salía del motor y los cristales se esparcían por la intersección como confeti peligroso. La ambulancia aún no había llegado, y los pocos transeúntes que se habían reunido mantenían la distancia prudente que se mantiene cuando se enfrentan a una tragedia que no saben cómo manejar. Fue entonces cuando la vio parcialmente expulsada del lado del conductor, con su uniforme de policía roto y ensangrentado, pero inequívocamente oficial. Su placa reflejó la luz de la calle, y Cole pudo ver que respiraba, pero apenas. El paramédico que llevaba dentro tomó el control antes de que el obrero pudiera objetar, y se encontró arrodillado a su lado, comprobando si tenía signos de vida y evaluando las lesiones con la clase de pericia automática que años de entrenamiento habían grabado en su memoria muscular. Estaba en mal estado, pero no incurable si alguien actuaba con rapidez. Cole buscó a otros socorristas, a alguien con formación médica, a alguien cuyo trabajo fuera manejar esta situación. Pero la calle estaba vacía, salvo por civiles asustados y sirenas lejanas que podrían llegar demasiado tarde. Tomó la decisión que lo cambiaría todo. Con cuidado, Cole le estabilizó el cuello y le revisó las vías respiratorias, moviendo las manos con la precisión de quien lo había hecho cientos de veces. Tenía una herida en la cabeza que sangraba abundantemente, pero no parecía tener fracturas de cráneo, y su respiración era superficial, pero regular. Su pulso era débil, pero estable, y no mostraba signos de hemorragia interna que requirieran intervención quirúrgica inmediata. «Quédate conmigo», susurró, presionando la herida y comprobando la respuesta de sus pupilas. «Llega la ayuda». Fue entonces cuando abrió los ojos, mirándolo con una claridad sorprendente para alguien que acababa de sufrir un accidente grave. En lugar de alivio o gratitud, su expresión mostraba algo parecido al miedo. No miedo a morir, sino miedo a ser encontrada. «No deberías estar aquí», susurró con los labios hinchados y sangrantes. Cole sintió que algo se crujía en su mano al cambiar de posición, y bajó la vista para ver una bolsa de plástico para pruebas que se había caído del bolsillo de su chaqueta. A través del material transparente, pudo ver fajos de billetes, más dinero del que había visto en meses. La bolsa estaba etiquetada con números de caso y sellos oficiales, pero estaba en su posesión personal en lugar de estar guardada en un casillero de pruebas, donde debía estar. Las piezas no encajaban. Una agente de policía sola de noche, con dinero para pruebas en su vehículo, se estrelló de una forma que parecía más como si hubiera estado huyendo de algo que respondiendo a una llamada. La ausencia de refuerzos, el terror en sus ojos al verlo, la forma en que le había dicho que no debería estar allí. «¿Quién eres?», preguntó Cole en voz baja, sin dejar de presionar sus heridas, pero sin la certeza de estar ayudando a la persona adecuada. «Alguien que cometió un error», respondió ella, con la voz cada vez más fuerte a pesar de sus heridas. «Alguien que pensó que podía arreglar las cosas y solo las empeoró». Entonces llegó la ambulancia, junto con las patrullas y el caos oficial que acompaña a los accidentes graves en zonas urbanas. Cole retrocedió, dejando que los paramédicos se hicieran cargo, pero mantuvo la bolsa de pruebas en el bolsillo de su chaqueta. Algo le decía que revelarla en el lugar de los hechos crearía complicaciones que ni él ni el agente herido estaban preparados para afrontar. Durante el trayecto al hospital, Cole se encontró en la extraña situación de ser a la vez un buen samaritano que potencialmente había salvado una vida y un cómplice involuntario de algo que no entendía. La bolsa de pruebas le quemaba el bolsillo, y las palabras del agente no dejaban de resonar en su mente. Alguien que cometió un error, alguien que creía poder arreglar las cosas. En el hospital memorial, Cole prestó declaración a los agentes que acudieron,
describiendo cómo la encontró y le administró los primeros auxilios hasta que llegó la ambulancia. Omitió la parte sobre la bolsa de pruebas, diciéndose a sí mismo que necesitaba comprender mejor la situación antes de tomar decisiones que pudieran arruinar la vida de una persona inocente. Los investigadores parecieron satisfechos con su relato, elogiando su rapidez mental y sus conocimientos médicos. Fue solo cuando caminaba a casa pasada la medianoche que Cole se dio cuenta de que ni siquiera sabía el nombre de la agente herida. El personal del hospital se había centrado en su estado de salud, y el informe policial había sido gestionado por diferentes agentes que lo trataron como testigo en lugar de como participante. Llevaba pruebas de la escena de un crimen que involucraba a una persona cuya identidad le era completamente desconocida. De vuelta en su apartamento, Jaime dormía en la cama, ajeno a los acontecimientos que se habían desarrollado mientras soñaba. Cole estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando la bolsa de pruebas e intentando comprender en qué se había metido. El dinero era real, lo suficientemente sustancial como para resolver sus problemas financieros inmediatos y darle margen para encontrar soluciones a largo plazo. Pero tomarlo lo convertiría en un ladrón, y guardar silencio lo convertía en cómplice del delito que lo había puesto en posesión de la agente. Pensó en Lisa, en las decisiones que habría tomado en esta situación. Ella siempre había sido la brújula moral de su relación, la que insistía en hacer lo correcto, incluso cuando era difícil o costoso. Pero también había sido una persona práctica que entendía que a veces la supervivencia requería compromisos que parecían diferentes a la cruda realidad que a la cómoda luz de los principios abstractos. A la mañana siguiente, Cole llamó al trabajo para decir que estaba enfermo y condujo hasta el hospital memorial. Le dijo a Jaime que tenía recados que hacer, lo cual era técnicamente cierto, aunque no captaba la complejidad de lo que realmente estaba haciendo. La agente herida se encontraba estable, despierta y alerta, según la enfermera, aunque no recibía visitas, salvo de su familia inmediata. Cole esperó en el estacionamiento, observando la entrada e intentando decidir qué diría cuando la volviera a ver. Había traído la bolsa de pruebas, envuelta en un sobre marrón sencillo, pero aún no estaba seguro de qué planeaba hacer con ella. Devolverla en silencio e irse. Exigir explicaciones, entregarlo a las autoridades y que ellos se encargaran de las consecuencias. La decisión ya estaba tomada cuando ella apareció en la entrada del hospital, moviéndose lentamente, pero con fuerza. Vestía de civil y llevaba una pequeña bolsa. Era evidente que le habían dado el alta antes de lo previsto. Cole se acercó con cuidado, consciente de que podría salir corriendo si se sentía amenazada o atrapada. «¿Cómo te sientes?», preguntó, poniéndose a su lado mientras se dirigía a la parada del autobús. Ella lo miró con ojos más claros que la noche anterior, pero aún atormentados por lo que la había metido en ese coche accidentado. «Como alguien que te debe algo que no puedo pagar. No me debes nada, pero creo que tenemos que hablar». Cole sacó el sobre del bolsillo de su chaqueta. «Sobre esto, sobre». Su rostro palideció al reconocer lo que él sostenía. «¿Dónde encontraste eso? Se te cayó del bolsillo cuando intentaba ayudarte». Junto con algunas preguntas que no puedo dejar de hacerme. Encontraron una cafetería tranquila a 6 manzanas del hospital, sentados en una mesa de la esquina donde su conversación no sería escuchada por otros clientes. Se presentó como Riley Harper, detective del Departamento de Policía de Cedar Falls, aunque lo dijo de una manera que sugería que el título podría no ser preciso por mucho más tiempo. «He estado trabajando encubierta durante 8 meses», explicó, revolviendo su café con manos ligeramente temblorosas. «Intentando construir un caso contra oficiales de mi propio departamento que han estado robando dinero de redadas antidrogas y depósitos de evidencias. El dinero que encontraste se suponía que era un cebo, una prueba de sus actividades que podría llevar a asuntos internos». Cole estudió su rostro, buscando señales de que estuviera mintiendo o manipulándolo, pero su agotamiento parecía genuino y su miedo era demasiado específico para ser inventado. «¿Qué salió mal?» «Descubrieron lo que estaba haciendo. Ayer por la tarde,
Me dijeron que planeaban eliminar el problema, empezando por mí. Recogí todas las pruebas que pude e intenté huir. Se rió con amargura. Obviamente no llegué muy lejos. ¿Por qué no recurrir a asuntos internos o al FBI? Tiene que haber canales oficiales para este tipo de cosas. Riley negó con la cabeza. La corrupción es más grave de lo que crees. No estoy segura de en quién puedo confiar en el departamento. Y traer agencias externas llevaría semanas que no tengo. Estas no son personas que dejan cabos sueltos. Cole sintió el peso de la situación sobre sus hombros. No se trataba solo de devolver objetos perdidos o de hacer lo correcto en un sentido abstracto. Se trataba de una mujer que había arriesgado su vida para exponer la corrupción y ahora estaba siendo perseguida por las mismas personas a las que había jurado servir. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó, aunque una parte de él ya sabía la respuesta y la temía. Tiempo. Un lugar donde mantener un perfil bajo mientras averiguo cómo hacer que esta evidencia cuente. Y tal vez. Dudó, luego continuó. Alguien desconocido que podría ayudarme a llevar la información a personas que puedan actuar en consecuencia. Cole pensó en Jaime, en el alquiler que vencía en 4 días, en la vida que habían construido juntos en su pequeño apartamento con sus rutinas familiares y una normalidad cuidadosamente mantenida. Involucrarse con Riley Harper pondría todo eso en peligro, potencialmente poniendo a su hijo en peligro y destruyendo la estabilidad que le había llevado años establecer. Pero también pensó sobre el juramento que había hecho como paramédico, sobre el compromiso de ayudar a las personas en crisis sin importar el costo personal. Riley estaba en crisis y pedía ayuda a alguien que ya había demostrado estar dispuesto a actuar cuando fuera necesario. Mi hijo no sabe nada de esto, dijo Cole finalmente. Y no lo va a saber. Hagamos lo que hagamos, lo mantendremos completamente al margen. El alivio inundó el rostro de Riley. Lo entiendo. Nunca pondría a un niño en riesgo. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Riley abrió su bolso, sacó una memoria USB y la puso sobre la mesa entre ellos. Todo está aquí. Registros financieros, conversaciones grabadas, pruebas fotográficas de dinero robado y redistribuido. Suficiente para detener al menos a 6 agentes y probablemente a más. ¿Por qué no la has entregado ya? Porque la persona a la que pensaba dársela es uno de los nombres de la lista. Y porque necesito más que solo pruebas. Necesito a alguien que pueda testificar sobre cómo se mueve el dinero, a dónde va y quién se beneficia. Alguien que haya formado parte del sistema, pero que no esté comprometido por él. Cole se quedó mirando la memoria USB, comprendiendo que recogerla significaría cruzar una línea que no podría desviar. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconoció. Deja de investigar lo que no te concierne. Última advertencia. Riley vio que su expresión cambiaba. Nos están vigilando. Tenemos que actuar rápido. ¿Cuánto tiempo tenemos? 48 horas, quizás menos. Ya están haciendo limpieza, destruyendo registros, intimidando a los testigos. Después de eso, cualquiera que me ayude también se convierte en un objetivo. A Riley le temblaban las manos al revisar su teléfono. He estado recibiendo llamadas de números que no reconozco. Saben que estoy viva. La cafetería que los rodeaba bullía con la actividad habitual. Gente que comenzaba el día con cafeína y conversación, sin darse cuenta de que en una mesa de la esquina se tomaba una decisión crucial. Cole pensó en su rutina matutina con Jaime, en las tareas, la ayuda y los juegos de mesa, y en la clase de felicidad ordinaria que requería sacrificios extraordinarios para mantenerla. Pero también pensó en la oficial que había intentado hacer lo correcto y casi había muerto por ello, que ahora pedía ayuda a una desconocida porque no tenía a nadie más a quien recurrir. La elección no era realmente entre la seguridad y el peligro, ni entre su familia y la de ella. La elección era entre la persona en la que se había convertido por necesidad y la persona que siempre había querido ser. Cole cogió la memoria USB. Dime qué necesitas que haga.
Riley se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Primero, tienes que entender cómo funcionan las pruebas. Esta memoria no se puede entregar a cualquiera. La cadena de custodia. Importa quién la tenía, cuándo, de dónde venía. Un error y todo el caso se desestima. Sacó una libreta de su bolso. Voy a explicarte exactamente qué decir, cómo presentarlo. Esto tiene que ser perfecto. Mientras hablaba, Cole notó que un sedán oscuro, que había estado aparcado al otro lado de la calle cuando llegaron, seguía allí, con sus ocupantes ocultos por las ventanas tintadas. Cuando lo mencionó, la cara de Riley palideció. Tenemos que irnos ya. El plan que Riley describió era simple en concepto, pero aterrador en su ejecución. Necesitaba llevar las pruebas a un fiscal federal especializado en casos de corrupción policial, alguien ajeno a la red policial local que pudiera actuar con base en la información sin alertar a los agentes investigados. Pero no podía contactarla sin revelar que había sobrevivido y potencialmente provocar la eliminación de testigos antes de que se desarrollara el caso. Cole serviría de intermediario, alegando que había encontrado la memoria USB en el lugar del accidente y que se sentía obligado a entregarla por los canales adecuados. Su experiencia como paramédico le daba credibilidad, y su condición actual de obrero de la construcción lo convertía en un candidato improbable para cualquier tipo de conspiración sofisticada. El fiscal federal investigaría las acusaciones, y si las pruebas eran tan concluyentes como Riley creía, los arrestos se producirían rápidamente. ¿Y tú?, preguntó Cole. ¿Dónde estarás mientras esto sucede? Ido, fuera del estado, con una nueva identidad, empezando de cero en un lugar donde esta gente no pueda contactarme. Hizo una pausa. Lamento cargarte con esto, pero no tengo otras opciones. Cole comprendió que ayudar a Riley significaba aceptar la responsabilidad de las consecuencias, tanto positivas como negativas. Si el plan funcionaba, los agentes corruptos se enfrentarían a la justicia y la comunidad estaría más segura. Si fallaba, podría enfrentar cargos por complicidad y Jaime podría perder al único padre que le quedaba. Esa noche, Cole intentó mantener su rutina habitual con su hijo, ayudándolo con las tareas y preparando la cena como si nada hubiera cambiado. Pero Jaime era perspicaz, como suelen ser los niños, y notó la tensión que Cole intentaba ocultar. ¿Te preocupa algo, papá?, preguntó Jaime mientras comían macarrones con queso de una caja. Solo cosas del trabajo, amigo. Nada de lo que tengas que preocuparte. ¿Es por dinero? Te oí hablando por teléfono de facturas. Cole sintió una opresión en el pecho. Se había esforzado mucho por proteger a Jaime de sus dificultades económicas, pero los niños absorbían más de lo que los adultos creían. Vamos a estar bien. Te lo prometo. Sé que siempre encuentras la solución. La confianza de Jaime era absoluta, basada en 6 años de evidencia de que su padre podía manejar cualquier desafío que se presentara. Sé. Eres bueno ayudando a la gente. Más tarde esa noche, después de que Jaime se durmiera, sonó el teléfono de Cole. El número estaba bloqueado. Señor Michey. La voz era tranquila. Profesional. Creo que tienes algo que no te pertenece. A Cole se le heló la sangre. No sé de qué estás hablando. Creo que sí, y creo que harás lo más inteligente posible y lo devolverás por el bien de tu hijo. La línea se cortó. Cole revisó todas las cerraduras, cerró todas las persianas y pasó el resto de la noche observando sombras moverse por las ventanas. A la mañana siguiente, Cole llamó a la Fiscalía Federal usando la historia que Riley había sugerido. Había encontrado lo que parecían ser pruebas de corrupción policial en la escena de un accidente y se sintió obligado a denunciarlo por los canales adecuados. La fiscal, una mujer llamada Janet Morrison, accedió a reunirse con él esa misma tarde. Antes de irse a la reunión, Cole acompañó a Jaime a la escuela, buscando con la mirada el sedán de la noche anterior. No lo vio, pero la sensación de ser observado no lo abandonó. En la entrada de la escuela, Jaime se detuvo de repente. Papá,
Había un hombre tomando fotos de nuestro edificio esta mañana. Es normal. A Cole se le encogió el estómago. ¿Qué clase de hombre? Solo un hombre con una cámara. Iba en un coche. Jaime se encogió de hombros con la naturalidad que tienen los niños ante los misterios de los adultos. Pensé que quizá era un agente inmobiliario o algo así. Quizás, amigo. Si vuelves a ver a alguien así, me lo dices enseguida. De acuerdo. Al volver de la escuela, Cole vio el sedán oscuro 2 manzanas detrás de él. Al doblar una esquina, giró. Al detenerse en un paso de peatones, también se detuvo. Ya ni siquiera intentaban ser sutiles. El edificio federal en el centro de Cedar Falls intimidaba en su majestuosidad oficial. Suelos de mármol y controles de seguridad que le recordaron a Cole la gravedad de lo que estaba haciendo. Morrison resultó ser una mujer de rasgos afilados, de unos 50 años, con una actitud sensata que sugería que había presenciado todo tipo de delincuencia y corrupción a lo largo de su carrera. Esto es muy inusual, dijo tras revisar el contenido de la memoria USB. Las pruebas de esta especificidad y alcance no suelen caer en manos de civiles. Cole se mantuvo fiel a su versión, describiendo su reacción médica al accidente y el descubrimiento de la memoria USB entre los restos. Morrison le hizo preguntas inquisitivas sobre sus antecedentes y motivaciones, intentando claramente determinar si era un denunciante legítimo o si formaba parte de un plan más complejo. Si esta información es correcta, dijo Morrison finalmente, estamos ante una conspiración que involucra una cantidad considerable de dinero y personas potencialmente peligrosas. ¿Está preparado para la posibilidad de que su cooperación pueda ponerlo en riesgo? Estoy dispuesto a hacer lo correcto, respondió Cole, aunque su certeza parecía menos sólida de lo que sus palabras sugerían. Morrison pasó las siguientes 2 horas revisando las pruebas en detalle, haciéndole preguntas a Cole ocasionalmente sobre artículos o lugares específicos mencionados en los archivos. Quedó claro que la corrupción era extensa y sistemática, involucrando no solo a agentes individuales, sino también a esfuerzos coordinados para robar y blanquear dinero de investigaciones de drogas. Necesitaremos que testifiques cuando esto llegue a juicio, dijo Morrison al concluir la reunión. Tu descubrimiento de las pruebas y tu decisión de denunciarlas serán cruciales para establecer cómo salió a la luz la información. Cole estuvo de acuerdo, entendiendo que su compromiso era ahora oficial e irreversible. Al salir del edificio federal, vio el mismo sedán oscuro estacionado al otro lado de la calle. Cuando sacó su teléfono para llamar a Riley, ya le esperaba un mensaje de texto. Edificio rodeado, lo saben. Busca a Jaime y corre. Pero cuando Cole llegó a la escuela, Jaime ya se había ido. La secretaria le explicó que su tío lo había recogido temprano para una cita con el dentista. Jaime no tenía tío. Riley le había dado un número de teléfono al que llamar cuando terminara su reunión con el fiscal. Pero cuando intentó marcar, la llamada fue directamente a un mensaje desconectado. Lo intentó de nuevo desde otro teléfono con el mismo resultado. O había cambiado de número o algo le había pasado. Acelerando entre el tráfico para volver a su apartamento, el teléfono de Cole sonaba constantemente, bloqueando números que no contestaba. Cuando finalmente llegó a su edificio, notó que las cámaras de seguridad de la entrada habían sido tapadas con pintura negra. Alguien había estado muy ocupado mientras él no estaba. Dentro de su apartamento, todo parecía normal a primera vista, pero cuando Cole miró más de cerca, pudo ver que alguien había revisado cuidadosamente sus pertenencias. Los cajones estaban cerrados, pero no del todo alineados. Los libros estaban en los estantes, pero en un orden ligeramente diferente. Su computadora había sido movida lo suficiente como para alterar las manchas de polvo en el escritorio. Habían estado buscando algo, y habían sido profesionales al respecto. No había ninguna presa evidente. Edad, sin señales claras de allanamiento, pero cada superficie había sido examinada y cada escondite explorado. El teléfono de Cole vibró con un mensaje de un número desconocido. Tenemos a Jamie.
Memoria USB para el niño. 1 hora. Parque Cedar Falls, entrada sur. Ven solo. Cole pensó en Jaime, en explicarle a su hijo por qué podrían tener que mudarse, cambiar de nombre o vivir con el miedo que les producía testificar contra personas peligrosas. Pero también pensó en Riley, quien había estado dispuesto a arriesgarlo todo para exponer la corrupción, y en la comunidad que merecía algo mejor de quienes juraron protegerlos. ¿Qué harás ahora?, preguntó. Empezar de nuevo. No es la primera vez, y probablemente no será la última. Te volveré a ver. Probablemente no. Pero sabrás que hiciste algo importante. Algo de lo que tu hijo podrá estar orgulloso cuando tenga la edad suficiente para entender. Entonces se despidieron. Dos desconocidos cuyas vidas se cruzaron en un momento de crisis y cuyos caminos probablemente nunca volverían a cruzarse. Cole colgó el teléfono y caminó a casa intentando encontrar la manera de explicarle a Jaime que sus vidas estaban a punto de cambiar de maneras que un niño de 7 años no podría comprender. Los arrestos comenzaron 6 días después, anunciados en el noticiero de la noche con la cobertura dramática reservada para los grandes escándalos de corrupción. 6 agentes fueron detenidos, acusados de robo, blanqueo de capitales y conspiración. La evidencia fue descrita como abrumadora, descubierta por un ciudadano que había elegido hacer lo correcto a pesar del riesgo personal. Cole y Jaime vieron las noticias juntos. Jaime se preguntaba por qué los policías robaban dinero y si eso significaba que todos los policías eran malas personas. Cole intentó explicar la diferencia entre las personas que tomaban malas decisiones y las instituciones que generalmente eran confiables, aunque los conceptos parecían más complejos de lo que un niño de 7 años debería tener que procesar. ¿Estamos a salvo?, preguntó Jaime cuando las noticias pasaron a otras historias. Sí, amigo. Estamos a salvo. Cole esperaba que fuera cierto. El juicio comenzó 3 meses después, y Cole pasó 2 días en el estrado de los testigos describiendo su descubrimiento de las pruebas y su decisión de denunciarlas. Los abogados defensores intentaron sugerir que había inventado la historia o que había formado parte de una conspiración para incriminar a agentes inocentes, pero las pruebas físicas respaldaban su versión. Morrison tenía razón sobre el alcance de la corrupción. Para cuando se completaron todas las investigaciones, 14 agentes habían sido arrestados junto con varios cómplices civiles que habían ayudado a blanquear el dinero robado. La cantidad total involucrada superó los $2 millones, robados de redadas antidrogas y depósitos de pruebas durante 4 años. Riley nunca testificó. Desapareció por completo después de su última conversación telefónica, sin dejar rastro de su nueva identidad ni ubicación. Cole a veces se preguntaba si había logrado construir una nueva vida en un lugar seguro o si seguía huyendo de quienes querían silenciarla para siempre. La atención mediática que rodeó el caso le brindó oportunidades inesperadas. Un canal de noticias local entrevistó a Cole sobre su decisión de denunciar, y su historia de un obrero de la construcción que había sido paramédico resonó entre los espectadores, quienes comprendían las presiones económicas que obligaban a las personas a abandonar su vocación en favor de trabajos más prácticos. En un mes, Cole recibió 3 ofertas de trabajo de organizaciones de servicios médicos que necesitaban personal experimentado. El sueldo era mejor que el de un trabajador de la construcción. Los horarios eran más compatibles con la crianza de un solo padre, y el trabajo se sintió como un regreso a su verdadero propósito. Aceptó un puesto en el servicio médico de emergencias del condado, trabajando en ambulancias y capacitando a nuevos paramédicos. Jaime estaba orgulloso del regreso de su padre a la medicina, aunque estaba aún más orgulloso del reconocimiento que Cole recibió por su papel en la exposición de la corrupción policial. El alcalde le entregó a Cole un premio a la ciudadanía, y el periódico local publicó un artículo sobre personas comunes que eligieron hacer cosas extraordinarias cuando las circunstancias lo exigieron. Pero el reconocimiento más significativo provino de fuentes inesperadas. Llegaron cartas de ciudadanos que habían sido víctimas de los agentes corruptos, agradeciendo a Cole su valentía al denunciar.
Se creó un fondo de becas en su nombre para hijos de padres solteros que deseaban seguir una carrera en el servicio público. 6 meses después de la finalización del juicio, Cole trabajaba en el turno de noche cuando llamaron a la ambulancia para atender un incidente de violencia doméstica en la zona sur de la ciudad. La víctima era una mujer de unos 30 años, golpeada con tanta severidad que requirió hospitalización, y estaba acompañada por una hija que no debía tener más de 8 años. Mientras Cole curaba las heridas de la mujer, notó algo familiar en los ojos de la niña. El mismo terror y confusión que había visto en el rostro de Riley esa noche en el lugar del accidente. La mirada de alguien que comprendía eso. El mundo era más peligroso y complicado de lo que debería ser, pero ¿quién seguía esperando que alguien ayudara a mejorarlo? «¿Mi mamá va a estar bien?», preguntó la niña, agarrando un peluche desgastado e intentando ser valiente en circunstancias que habrían asustado a la mayoría de los adultos. «Estará bien», le aseguró Cole, mientras revisaba sus signos vitales y la preparaba para el traslado. «Y tú también estás a salvo». La mujer se recuperó de sus heridas y su exesposo fue arrestado por agresión. Pero Cole seguía pensando en la niña, en cómo lo había mirado con desesperada esperanza, confiando en que cumpliría su promesa sobre la seguridad de su madre. Una semana después, Cole solicitó ser voluntario en el programa de defensa de víctimas del condado, trabajando con familias afectadas por violencia doméstica y otros delitos. La capacitación fue extensa y el trabajo, emocionalmente exigente, pero lo sintió como una extensión natural de todo lo que había aprendido de su encuentro con Riley Harper. Jaime, ahora de 8 años y más consciente del trabajo de su padre, a veces preguntaba por los policías arrestados y si Cole se preocupaba por la gente que aún pudiera estar enfadada por su testimonio. Cole le explicó que hacer lo correcto a veces implicaba riesgos, pero que evitarlo solía significar permitir que las cosas malas continuaran. «¿Lo harías otra vez?», preguntó Jaime una noche mientras hacían los deberes juntos en la mesa de la cocina, donde Cole una vez se quedó mirando facturas sin pagar e intentando averiguar cómo sobrevivir. «¿Qué parte?» «Toda. Ayudar a esa señora, meter en problemas a los malos, cambiar nuestra vida por completo». Cole miró a su hijo, al apartamento que ahora se sentía seguro en lugar de desesperado. Al futuro que parecía lleno de posibilidades en lugar de limitaciones. «Sí, amigo. Lo haría otra vez. Aunque fuera peligroso, sobre todo si era peligroso. Las cosas que más importan suelen serlo». 1 año después, Cole recibió un sobre sin marcar ni remitente, con matasellos de una ciudad que nunca había visitado. Dentro había una fotografía de una mujer que no reconoció, de pie junto a una niña que parecía feliz y sana. En el reverso, alguien había escrito 2 palabras con una letra que recordaba: «Gracias». Cole le mostró la fotografía a Jaime, explicándole que a veces ayudar a la gente significaba confiar en que encontrarían el camino a la seguridad, incluso cuando no se podía seguir su camino ni saber cómo terminó su historia. «¿Crees que está realmente bien ahora?», preguntó Jaime, estudiando los rostros en la fotografía. «Creo que está tan bien como se puede estar después de pasar por lo que pasó. Y creo que probablemente está ayudando a otras personas como nosotros la ayudamos a ella». «Eso está bien», dijo Jaime con la sabiduría práctica que a veces poseen los niños. «Todos deberían ayudar a los demás cuando puedan». Cole asintió, entendiendo que su hijo había aprendido la lección más importante, no de discursos ni sermones, sino de ver a su padre elegir la valentía sobre la seguridad cuando se le presentó la opción. Era una lección que le serviría a Jaime en cualquier desafío que pudiera depararle el futuro. Los agentes corruptos cumplieron condenas de prisión de entre 3 y 15 años, dependiendo de su grado de participación y cooperación con la investigación. El Departamento de Policía implementó nuevos procedimientos de supervisión y medidas de transparencia diseñados para prevenir casos similares de corrupción en el futuro. Riley Harper nunca fue encontrada ni por las fuerzas del orden ni por quienes querían silenciarla. Su nombre no apareció en ningún registro oficial después de la noche del accidente, y su testimonio nunca fue necesario para obtener condenas,
pero su valentía al reunir pruebas y su disposición a arriesgarlo todo para exponer la verdad hicieron posible toda la investigación. Cole pensaba a menudo en la aleatoriedad del encuentro que les cambió la vida. Si hubiera tomado otra ruta a la tienda, si hubiera decidido no involucrarse, si hubiera devuelto la bolsa de pruebas inmediatamente sin hacer preguntas, la corrupción habría continuado y Riley habría seguido siendo un objetivo. Pero él había tomado decisiones diferentes, y esas decisiones repercutieron en comunidades enteras. Los niños estaban más seguros porque los oficiales corruptos ya no ocupaban puestos de autoridad. Las familias tenían un cierre porque los casos se reabrieron y se investigaron adecuadamente. Los ciudadanos renovaron su confianza en las instituciones porque alguien había demostrado que aún era posible rendir cuentas. El trabajo de construcción que Cole había dejado para regresar a la medicina de urgencias fue ocupado por otro trabajador que necesitaba un empleo estable para mantener a su familia. El ciclo continuaba. La gente hacía los sacrificios necesarios para sobrevivir, mientras se aferraba a la esperanza de que las circunstancias mejoraran. En las noches tranquilas, cuando Cole trabajaba en ambulancias por los mismos barrios donde antes luchaba para llegar a fin de mes, a veces pensó en la llamada que recibió de Janet Morrison 6 meses después de que terminara el juicio. El fiscal federal lo había llamado para informarle que se esperaban más arrestos y que la investigación se había ampliado para incluir la corrupción en otros departamentos y otras ciudades. «Empezaste algo más grande de lo que imaginabas», había dicho Morrison. A veces, la disposición de una persona a dar un paso al frente inspira a otros el coraje para hacer lo mismo. Cole comprendió que su papel en la historia general había sido relativamente pequeño, pero que las pequeñas acciones podían tener consecuencias descomunales cuando ocurrían en momentos críticos. Había estado en el lugar correcto en el momento correcto, con la combinación perfecta de habilidades y principios para marcar la diferencia. Sin embargo, el cambio más duradero había sido personal. Cole había redescubierto su sentido de propósito y había regresado a un trabajo que sentía significativo en lugar de simplemente necesario. Jaime había aprendido que su padre era alguien en quien se podía confiar para hacer cosas difíciles cuando importaban, y ambos habían experimentado la satisfacción de contribuir a algo más grande que sus propias preocupaciones inmediatas. Años después, cuando Jaime tuvo la edad suficiente para comprender la complejidad de lo sucedido, le preguntaría a su padre sobre la decisión de ayudar a Riley Harper y si Cole sabía cuánto cambiarían sus vidas como resultado. Sabía que cambiaría las cosas. Cole respondería, pero no sabía cómo, ni si los cambios serían buenos o malos. Solo sabía que ella necesitaba ayuda y que yo era capaz de proporcionársela. ¿No tenías miedo? Aterrorizado. Pero tener miedo no te exime de hacer lo correcto. Simplemente lo hace más significativo cuando lo haces de todos modos. La historia se convirtió en parte de la leyenda familiar, contada una y otra vez a medida que Jaime crecía y comenzaba a tomar sus propias decisiones sobre cómo responder cuando otras personas necesitaban ayuda. Era un recordatorio de que la gente común, en circunstancias comunes, a veces se veía llamada a hacer cosas extraordinarias, y que la medida del carácter no residía en la ausencia de miedo, sino en actuar a pesar de él. Cole Michey había salvado a una policía moribunda en una noche lluviosa, sin saber que ella cambiaría su futuro de maneras que jamás imaginó. Pero quizás lo más importante, había descubierto que cambiar el futuro de otra persona era a menudo la forma más confiable de transformar el tuyo.